Desde la creación del primer aparato de captura de imágenes, las fotografías se han utilizado para inmortalizar ocasiones icónicas en la historia, pero también momentos aberrantes, en busca de informar y concientizar sobre los males que perjudican a la humanidad. Aquí se aprecian sus espantosos detalles. Dejémosles que ayuden a prevenir que otra calamidad similar caiga sobre la nación. Digno final. Durante la campaña de Nueva Guinea en la Guerra del Pacífico entre 1941 y 1945, un operador de radio llamado Leonard Seyfried fue enviado por las Fuerzas Especiales de Australia con la misión de establecer una estación de observación en las costas de Papúa Nueva Guinea. Confiando su buena fortuna, el soldado australiano inició con trabajo de reconocimiento, junto a otros 2 soldados, sin percatarse que los nativos del lugar estaban confabulados con los nipones, siendo capturados y entregados al ejército japonés en septiembre de 1943. Los 3 hombres fueron interrogados, torturados y confinados durante aproximadamente 2 semanas, y sin ser de mayor utilidad, fueron enviados a la playa de Itapé, en la tarde del 24 de octubre de 1943. Atados en las muñecas y con vendas en los ojos, se encontraban rodeados por espectadores nativos y japoneses, obligándolos a posarse en sus rodillas y, como lo muestra en la imagen, ejecutados. Siendo el mismo oficial que ejecutó a Seyfried, Yasuno Chikao, quien pidió a un soldado raso que fotografiara el acto. Paradójicamente, al finalizar la guerra, dicho oficial fue capturado, juzgado por crímenes de guerra y sentenciado a la horca, aunque no obtuvo dicho final, ya que su sentencia fue conmutada por 10 años de prisión y una vez cumplida, regresó a Japón. Curiodato: esta forma de cumplir la pena capital en los prisioneros de guerra por parte de los japoneses era más frecuente de lo que se piensa, ya que basados en el código Bushido de los militares japoneses, este le devolvía un poco de honor al enemigo. El lado oscuro de los civilizados. Durante la Guerra del Rif, también llamada la Segunda Guerra de Marruecos, fue un enfrentamiento originado por la sublevación de las tribus del Rif, una región montañosa del norte de Marruecos, contra las autoridades coloniales españolas y el imperio colonial francés. En dicha confrontación bélica ocurrieron varias atrocidades sin respuesta alguna, contadas con fotografías e imágenes perdidas en la memoria de los soldados, pero una de ellas perduró en la historia por su inhumana representación del conflicto. En ella se muestra a 7 soldados españoles sosteniendo como trofeos las cabezas de fuerzas marroquíes abatidas. Estas imágenes se dieron a conocer en toda España durante la década de 1920, en las memorias del líder marroquí Abdelkrim, donde justificaba la rebelión en contra de sus colonizadores, exclamando: «Son estas fotografías lo que hay que mirar. Mira estas cabezas cortadas, observa los ojos vacíos. ¿Te das cuenta de la satisfacción de todos estos soldados españoles rodeados de cosas miserables? ¿Esto es digno de un país civilizado? Responde pues, con estos argumentos, una nación europea puede dar la cara al mundo, reivindicar la misión de aportarnos la civilización». Dichas palabras fueron redactadas por el periodista Luis de Oteiza, quien dio a conocer al mundo la otra cara de la guerra. Pero aun cuando pereciera ser un libertador, el líder marroquí inspiró y comandó soldados que habían quemado y abrieron el canal a soldados españoles, no para inspirar temor, sino para saciar su odio hacia sus colonizadores. Soldados españoles sosteniendo cabezas de sus enemigos, Guerra del Rif. El llanto de un joven Flak Helfa. Este desconsolado adolescente fue un asistente antiaéreo alemán llamado Hans Jörg, de apenas 16 años, quien luego de perder a su padre en 1938 y luego de perder a su madre 6 años después, el joven quedó huérfano y en la indigencia. Fue entonces que Hans no tuvo otra opción que conseguir un trabajo para mantener a su familia. Fue así que ingresó a la Luftwaffe a sus 15 años de edad, quienes estaban reclutando varones nacidos entre 1928 y 1929
para formar parte de la artillería antiaérea alemana, quienes utilizaban un cañón de 88 milímetros para derribar ataques aéreos y tanques blindados. Un año después de ser reclutado, Hans pasaría a ser capturado en el invierno de 1945 por los estadounidenses, quienes lo mantuvieron como prisionero en el estado de Hessen, Alemania, en donde fueron tomadas estas fotografías. Pero aun cuando el destino del joven Hans parecía ser la pena capital, no terminó de tal manera, ya que tan solo fue enviado de vuelta a casa en Bosque Oscuro. Tiempo más tarde, Hans se unió al Partido Comunista de Alemania Oriental y vivió una vida plena, falleciendo a la edad de 69 años el 9 de octubre de 1997 en Brandenburgo. Devoción de los nativos en el frente del Pacífico. Los nativos de Papúa Nueva Guinea tuvieron un aporte considerable durante la invasión de los japoneses en 1942, que trasladaron a 13.500 soldados a la región de Papúa Ngona, con la intención de invadir su capital, debido a que la isla era estratégicamente importante por su cercanía al norte de Australia, a la vez que los podía abastecer de suficiente terreno para establecer bases terrestres, aéreos y navales. Por ello, en junio de ese mismo año, el mayor general australiano Basil Morris emitió una orden de empleo para nativos, que permitió a los papúes nativos ser reclutados y algunos obligados a participar en el conflicto bélico. Reclutaron alrededor de 16.000 papúes, mayormente con promesas falsas, diciéndoles que su servicio sería corto, menos difícil y con privilegios, lo cual era un engaño, ya que debían estar en constante riesgo, algo que no era relevante para el ejército australiano, que jamás les brindó el equipamiento necesario para su protección. Aún así, los Fuzzy Wuzzy Angel, como les decían los aliados a los papúes, fueron abrumadoramente leales. Demostraron su valentía, paciencia y devoción para ayudar, transportar y tratar a las tropas aliadas heridas. Según testimonios, ningún soldado herido que estuviera con vida fue abandonado por los nativos, incluso durante los combates más intensos. Soldado australiano George Dick Whittington es ayudado por el papúe Rafael Oimbari en la batalla de Bunagona. Dick murió en febrero de 1943 a causa de los efectos del tifus de los matorrales, enfermedad que era poco conocida por los soldados aliados y japoneses en el Pacífico. La inocencia y el coraje del pequeño partisano. Durante la Segunda Guerra, los niños y adolescentes soviéticos actuaron contra los invasores alemanes. Tan solo en Bielorrusia se calcula que 74.500 niños y niñas lucharon en destacamentos partisanos, y más de 35.000 pioneros, jóvenes defensores de la Unión Soviética, recibieron órdenes militares y medallas. Asimismo, muchos otros comenzaron a actuar bajo su propio riesgo. Entre los que se tiene registro se encuentra el joven guía Peter Ustinovich Gurko, quien tenía solo 14 años en el momento de esta fotografía, al cual se le ve estupefacto mientras acepta la medalla por el coraje. Durante su paso como partisano en la segunda brigada llamada por el poder de los soviéticos, del cuarto regimiento, ya que había demostrado su valor en 2 operaciones de combate contra expediciones punitivas alemanas. Primero enfrentando a 100 soldados alemanes junto a otros 6 partisanos, el 1 de junio de 1942. Y sin bajar la guardia, 12 días después, durante una batalla con una expedición punitiva alemana en la aldea de Aprosyevo, distrito de Dedovichesky, región de Leningrado, en la que Gurko actuó de manera heroica sacando del campo de batalla a 2 partisanos gravemente heridos, los camaradas Korotkov y Stefanov, entregándolos al punto de reunión que se encontraba a 2 kilómetros de distancia, todo ello bajo fuego de ametralladoras, morteros y disparos de artillería enemiga. La deshonra de un hijo. El perder un hijo es doloroso, pero saber que tus acciones provocaron su deceso debe ser peor, aun cuando eres una persona fría y calculadora con un poder militar inmenso para destruir países enteros.
caso que ocurrió durante la captura de Yakov Iosifovich, hijo mayor de Stalin, quien no hizo nada para alejar a su hijo de la guerra. Al contrario, incentivó su participación como un comandante más del Ejército Rojo, dándole como últimas palabras: "Ve y pelea", sin percatarse, tiempo después, que iba a enfrentar a una de las situaciones más difíciles, ya que Yakov sería atrapado por los alemanes durante la batalla de Smolensk en 1941, algo que Stalin veía como un acto de traición, el ser capturado con vida, pensamiento que le inculcó a su descendencia. La odisea de Yakov como prisionero duró meses, ya que no había sido identificado como el hijo de Stalin sino 2 años después de su captura. Durante su interrogatorio, Yakov sentía una inmensa deshonra, algo que les hizo saber a sus captores durante su interrogatorio: "Me avergüenzo ante mi padre por seguir vivo". Pero los alemanes no planeaban despacharlo aún, sino tenían en mente usarlo como intercambio para conseguir la liberación de Friedrich Paulus y varias docenas de oficiales de alto rango del Sexto Ejército. Trato que Stalin no estaba dispuesto a brindar, dado que planeó varias misiones para el rescate de su primogénito, pero ninguna tuvo éxito. Sin embargo, la vergüenza sobrepasó a Yakov, que veía cómo vidas se perdían en busca de su liberación. Así que el 14 de abril de 1943 se arrojó contra el alambre de púas electrificado del campo de concentración de Sachsenhausen, siendo interceptado por un guardia que terminó el trabajo con su rifle. Días después, el mariscal Rukov le preguntó a Stalin sobre su hijo mayor, quien sin titubear y serenamente le respondió pensativo: "Yakov no saldrá del cautiverio, los fascistas le fusilarán". Yakov sobre la cerca electrificada, campo de concentración de Sachsenhausen, 14 de abril de 1943. La trágica historia del alemán que negó el saludo a Hitler. ¿Qué pasa cuando le arrebatas todo lo que le hace feliz a una persona? August Landmesser es uno de los hombres en el mundo que conoció ese dolor, pero al no tener los medios necesarios para hacer algún cambio, solo pudo demostrar su dolor con una muestra de indiferencia, cruzando los brazos mientras cientos de hombres y mujeres a su alrededor levantaban sus brazos en señal de saludo a su líder. La fuente de la protesta de Landmesser, como muchas grandes tragedias, comienza con una historia de amor. Landmesser creía que tener las conexiones adecuadas lo ayudaría a conseguir un empleo. Se unió al partido nazi en 1931. 2 años después, conocería al amor de su vida, Irma Eckler, quien era una mujer judía. Su compromiso hizo que lo expulsaran del partido, y su solicitud de matrimonio fue denegada bajo las leyes raciales de Nuremberg. Aún así, Landmesser e Irma tuvieron una hija, Ingrid, en octubre de 1935, y 2 años más tarde, en 1937, la familia hizo un intento fallido de huir a Dinamarca, siendo detenidos en la frontera, donde Landmesser fue arrestado y acusado de deshonrar a la raza bajo la ley racial nazi. Pero él solo pudo argumentar que ni él ni Eckler sabían que ella era completamente judía, y fue absuelta el 27 de mayo de 1938 por falta de pruebas, con la advertencia de que una ofensa repetida resultaría en una sentencia de prisión de varios años. La pareja continuó públicamente su relación y en un mes después, Landmesser sería arrestado nuevamente y sentenciado a trabajos forzosos durante 2 años en un campo de concentración. Lamentablemente no volvería a ver a su amada esposa. Mientras tanto, Eckler fue detenida por la Gestapo y recluida en la prisión de Fulch-Bethel, donde dio a luz a una segunda hija, Irene. Sus 2 pequeñas hijas fueron llevadas inicialmente al orfanato de la ciudad. Más tarde, a Ingrid se le permitió vivir con su abuela materna, pero Irene no tuvo el mismo destino, sino que fue llevada con padres adoptivos en 1941. A la par, Landmesser sería liberado en 1941, sin conocer el paradero de sus hijas, y jamás se enteró que su mujer ya se encontraba sin vida a mano de sus captores. Pero su dolor no terminó allí. Fue reclutado y enviado al frente y nunca más se supo de él.
fotografía tomada durante una ceremonia a la que asistió el mismo Adolf Hitler. Niños de guerra. El dañar un cuerpo, herirlo y dejar una cicatriz que desfigure tu humanidad puede crear un cierto trauma que a lo largo de la vida se puede subsanar. Pero ¿qué pasa cuando olvidas tu inocencia y pierdes tu niñez? Por culpa de ser incluido en una guerra que no debía formar parte de tu vida. Durante el año de 1976, el Vietcong recurrió a este método, reclutando niños ante las innumerables bajas provocadas por los norteamericanos. Es por eso que la última imagen no muestra soldados conscientes de su riesgo, sino cómo dos menores encienden unos tabacos, que para un soldado adulto significaba un momento de calma entre la tempestad. Este momento captura más allá del horror por la niñez perdida. Tristeza, ya que como estos, cientos de niños formaron parte de la guerra de Vietnam, quienes nunca tuvieron una opción, solo podían luchar como soldado o sobrevivir como civiles. Milicianos de 12 y 14 años encienden un par de cigarrillos después de regresar de una patrulla antes del amanecer, alrededor de su puesto de vigilancia, en Son De, Vietnam del Sur, el 7 de marzo de 1969.